Escuchas W Conquista. W Conquista. Bueno, muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es David Rodríguez. Soy hijo de Guillermo Rodríguez, el líder del distrito. Y pues les mando muchos saludos, que los quiere mucho. Mi papá en estos momentos pues está iniciando lo que es la peregrinación. Y mi mamá en estos momentos, Claudia Medina, ella está en el Rey y pues por eso tampoco pude estar en este momento. Y pues gracias a Dios tengo el privilegio de dar el tema hoy. Y pues para no extenderme más con el saludo, pues sencillamente pasemos a lo que es el tema. Y esta noche yo les quiero compartir pues algo bien sencillito, algo que en lo personal es como la razón de por qué yo sigo a Dios, la razón por cual yo tengo esa pequeña motivación, ese deseo y ese anhelo de seguirlo a Él. Y el tema lo he denominado la fuerza de un gigante. Y primeramente quisiera aclarar y especificar en sí qué es la fuerza. En estos momentos pues yo estoy estudiando Derecho y en filosofía del Derecho uno siempre le dicen que cada persona tiene sus conceptos propios, cada persona tiene su idea de cómo ver el mundo y cada persona pues se hace con sus vivencias, con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha experimentado, de ahí puede sacar una forma de ver el mundo. ¿Y qué sucede? Que sin importar de cómo esa persona pueda llegar a ver el mundo, eso no implica que como lo vea él es la manera correcta, sino que existe una manera correcta. Y entonces pues le vuelven a explicar a uno de los de las leyes y qué es lo correcto y en sí qué se puede hacer y qué no. Y a mí me parecía muy interesante porque sin importar que yo crea o nazca en una cultura donde se pueda, digamos, robar, no porque yo venga a Colombia y diga, no, es que de donde vengo yo puedo robar cuando quiera y como quiera, y que no le vayan a hacer nada. Porque si sigue habiendo algo que es real y algo que es verídico, y es lo que pone la sociedad. Y cuando hablamos de fuerza, muchas veces hablamos de, no, le deseo fuerza para que siga adelante, tenga fuerza para continuar, dice, no, esa persona es fuerte. Y una persona fuerte es una persona que tiene unas competencias muy altas en un determinado campo. Eso es una persona fuerte. Y la pregunta siempre es, ¿cómo yo puedo determinar o cómo yo puedo pensar o aspirar en tener fuerza? Y por eso yo quiero que vayamos a un versículo bien interesante. Yo sé que ya todos lo habrán leído. Vamos a ir a Mateo 25, del 14 al 30. Y en esta porción de la Biblia vamos a ver lo que pues muchos ya hemos oído y hemos escuchado, que es la parábola de los talentos. Y en la parábola de los talentos vemos algo bien interesante y algo que en lo personal para mí, digamos, siempre que escucho el versículo, para mí siempre marca mucho. Y pues en resumidas cuentas todos sabemos en qué consiste la parábola de los talentos, que es que cuando un amo se iba a ir de viaje muy lejos, pues tenía 3 mayordomos y a esos les dio pues una porción para que administraran de sus bienes mientras él no estaba. Pero de la manera específica que él lo dice, en el 15 dice, a uno dio 5 talentos y a otro dio 2 y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Yo quiero hacer énfasis nada más en una sola porción, que es a cada uno le dio conforme a su capacidad. Y yo quiero especificar bien este punto porque es muy interesante. Es muy interesante que ese amo pueda notar y determinar la capacidad de una persona. Y es ahí donde siempre viene a jugar la sociedad. La sociedad viene a jugar ahí porque ella es la que mira o muestra o mide mi capacidad.
Porque yo no puedo decir que soy capaz y competente en hacer algo que ya le he fallado a un entorno. Ellos no me darán la confianza para yo poder, digamos, hacer lo que debo de hacer en ese lugar si yo ya he fallado en esa confianza. Y yo ya no tendré la capacidad o la forma de poder hacer lo que en mi interior sé que puedo hacer. Y la fortaleza y mis aptitudes son algo bien interesantes, porque muchas veces creemos que estamos desarrollados en algo y que nosotros lo hacemos muy bien, y cuando lo hacemos y lo mostramos ante la sociedad, sencillamente las cosas no eran lo que uno creía que uno estaba haciendo. Siempre la sociedad determina esa capacidad. A mí pues siempre, a mí me pasó algo bien curioso cuando yo vivía en Pasto. Cuando yo vivía en Pasto pasó que, no sé, pues era muy pequeño, no sabía si pues, realmente decir si uno es plaga, piquiña o algo así por el estilo. Pero cuando hubo el Ministerio de Damas se acabó y pues mi hermano y yo pues vivíamos en el distrito, estábamos jugando ahí en el patio. Y salió una señora, y pues la señora muy cordial saludó a mi hermano, le dice, usted es el hijo mayor de la líder Claudia, listo. Y pues entabló una conversación con mi hermano, y antes de terminar la conversación sencillamente le preguntó algo. Le dijo, usted quiere ser misionero, ¿verdad? Y entonces mi hermano pues sonrió y dijo, sí, yo quiero ser misionero. Y después ella me volvió a ver a mí y me dijo, usted es el hijo menor de la líder, ¿cierto? Y yo, sí, claro. Y entonces pues me volvió, pues entablamos una conversación. Y al final ella me preguntó algo diferente de lo que le preguntó a mi hermano. Y le dijo, usted sí no quiere ser misionero, ¿cierto? Y pues, yo en el interior de hablar a esa señora, ¿qué? ¿Con qué derecho? De verdad yo decía, no, pues, yo le dije, pues casual, de pronto siquiera, no sé, todavía soy muy pequeño. Pero de verdad me dejó en shock con la pregunta porque, yo dije, no, pues, ¿por qué le pregunta a mi hermano eso y por qué a mí no? Y pues realmente, independientemente de todo, siempre yo he creído, digamos que yo tuve una etapa donde decía, bueno, al fin y al cabo ni me suma ni me quita. Y lo que diga la sociedad o lo que piensen de mí a fin de cuentas no es lo que yo soy. Y entonces en determinado punto de mi vida dije, no, pues sin importar lo que diga la gente. Pero realmente se afectaba. Y yo me di cuenta de que, si realmente yo quería entrar a un mundo competente, si realmente yo quería remunerar algo de lo que mi padre había hecho por mí, pues, mínimo tenía que dar un buen ejemplo a la sociedad de cómo me habían formado en mi casa. Y digamos que, entre los hijos de misioneros siempre tenemos un dicho, pues, porque, como en todos los lugares siempre dicen, no, esos hijos de misioneros son unas plagas, nosotros siempre tenemos un dicho de, uno tuvo que haber sido tan mal, pero tan mal, para que aún así uno teniendo padres misioneros, uno se pueda dar. Uno tiene que haber sido tan mal que Dios le haya querido a uno poner padres misioneros, y aún así uno tome las decisiones equivocadas. Y entonces, las competencias y mis actitudes, cuando las formo y cuando las quiero orientar para un cierto punto, se desvían. La pregunta es, ¿por qué? Y en la parábola de los talentos encontramos una respuesta bien clara. Él acomoda conforme a sus capacidades. Pero hubo una persona que tenía unas capacidades que no se notaron. Porque a uno le dio 5 y respondió con 10. A uno le dio 2 y respondió con 4. Y a uno le dio 1 y ni siquiera, él no respondió con nada. Su capacidad estaba por debajo de lo que le habían dado, o su capacidad nunca existió. La pregunta es bien interesante porque realmente, estamos hablando de que era el patrón de ellos y conocía sus capacidades. Pero este obrero no fue capaz de cumplir con su capacidad. Le pusieron una tarea que estaba al nivel de él y no fue capaz de concretarla. Y por eso yo quiero que vayamos a un versículo, este sí lo vamos a leer.
Vamos a ir a Josué 1, del 6 al 8. ¿Alguien me podría colaborar con la lectura? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. ¿Hasta cuándo? Hasta el 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchísimas gracias. En este versículo vemos una respuesta tal vez a lo que pasó con la capacidad de este último siervo, el cual no pudo cumplir con su capacidad. Y aquí notamos que de alguna u otra forma yo puedo tener las capacidades, yo puedo tener las actitudes, yo puedo tener la forma, la manera de cómo realizar, independientemente de lo que sea, realizar algo y no lograrlo, porque sencillamente en mi interior no puedo encontrar esa motivación, no puedo encontrar lo justo ni lo necesario para poder desenvolver y desarrollar mucho más mis capacidades. Y eso es algo bien delicado, porque las capacidades son algo que se trabajan, las capacidades son algo que se construyen, y solo yo con el día a día puedo ser más capaz de poder realizar algo. Y esas capacidades yo las trabajo mediante, ya sea el estudio, mediante la práctica, mediante los procesos y las formas, y no salen de la nada. Yo el día de mañana no nazco, o mejor dicho, no me despierto siendo capaz de manejar un avión, siendo capaz de hacer cosas que hoy en día sé que no soy capaz. Pero surge algo muchísimo más delicado, y es que sin importar cuánto yo trabaje, si yo no tengo esa confianza de poder hacer, no se puede realizar. Y aquí estamos viendo, pues, o sea, para contextualizarnos un poquito más, esta porción de la Biblia es la parte cuando Moisés pues se muere, va a la presencia de Dios, le dejan todo el legado de lo que es Josué, y José, digamos que de alguna u otra forma siente que es una tarea muy complicada, que es un poco excedida, pues es demasiada responsabilidad, pero llega su padre Dios y le dice unas palabras de motivación, y le dice lo que necesita escuchar y lo que necesita hacer para que esas capacidades las cuales él no está reconociendo de alguna u otra forma pueden ser bien identificadas. Y es ahí donde entra a jugar un papel bien importante Dios, o donde entra a jugar un papel bien importante los padres. Y es bien fundamental el hecho de que la persona no simplemente sepa que tiene la capacidad, sino que tenga las agallas de poner a prueba esas capacidades, de saber que las cosas, o sea, no le llegan a uno, sino que uno tiene que saltar, estirar las manos y agarrarlo. Y eso es bien interesante, porque muchas veces nosotros tenemos la forma y la manera de mejorar nuestra calidad de vida, de mejorar nuestro desempeño en el trabajo o en nuestros estudios, y realmente muchas veces no lo hacemos. Y la pregunta ahí es ¿por qué? Falta motivación de mi padre, falta más seguridad de mí mismo, falta más dedicación de parte mía, ¿o qué es lo que pasa? Y yo les quiero contar una vez, pues, o sea, la verdad, yo siempre he estado muy agradecido con mi papá. Mi papá ha sido un padre excelente, pero pues hubo una ocasión donde realmente, o sea, yo pude entender el gran amor que mi papá me tenía. Y pues, o sea, no es por nada, pero siempre a través de embarradas que uno hace, es donde más uno puede notar que los papás de verdad lo aman y lo quieren a uno. Y pues hubo un año en el cual yo, mejor dicho, pues estuve muy alejado de las cosas de Dios. Y pues, o sea, en ese año nunca en mi vida me había ido tan mal ese año. O
O sea, me sacaron de segunda madre, perdí el CP1 y llegué a perder octavo grado. Y cuando yo perdí octavo grado, o sea, de verdad eso no se concebía en mi casa, mi mamá estaba muy enojada, mi papá estaba muy enojado. Y entonces mi papá me llamó al cuarto, me cogió de un brazo, me tiró a la cama y me empezó a pegar como nunca en su vida me habían pegado. Y, o sea, y pues por lo general él siempre sacaba la correa y le pegó en la cola. Pero realmente ese día, o sea, me pegó en la espalda, me quedaron las remarcas y pues yo me fui llorando al cuarto y toda la escena. Pero al día siguiente, mi papá se me acercó y me dijo: David, yo le quiero pedir perdón porque yo le pegué con rabia y así las cosas no son. Yo le quiero explicar cómo son las cosas, por qué yo estaba enojado. Y cuando mi papá me explicaba eso, yo realmente decía como, pues o sea, obviamente yo sabía que la había amarrado por un año, pero pues también me había dado cuenta el dolor tan inmenso que había causado. Y sabiendo yo que tenía las capacidades para pasar un grado tan sencillo, dejarlo perder como si nada. Y pues, obviamente a raíz de eso, no es que un día de mañana ya se vuelve todo un científico y empieza a sacar todo en 5, pero pues a raíz de eso, dejé de faltar tanto a clase, empecé a ir todos los días. Y como que ese ánimo por no querer volver a defraudar a mis padres se volvía aún más grande, como para yo querer trabajar aún más, para querer poder poner en práctica esas actitudes y esas capacidades que tenía. Y es ahí donde el papel de un padre o de Dios entra a ser tan importante. Y entra a ser muy importante porque es que se necesita más que solo ganas y una buena capacidad para poder lograr algo. Se necesita ánimos y alientos y un ejemplo para seguir, una meta y un propósito la cual nos pueda llevar muy alto. Y, o sea, en lo personal siempre es como, mi papá es una persona muy exitosa en lo que hace, mi papá siempre ha tenido sus metas, sus sueños y sus objetivos muy claros, independientemente de cualquier cosa, pues, o sea, yo en lo personal no tengo queja alguna de él, pero de alguna u otra forma uno siempre aspira a ser más grande, pues, que el papá de uno. Y uno dice, ¿cuál camino es el que debo de tomar para poder llegar a donde está él? ¿Qué camino es el que debo tomar para poder ser más grande que él? Y es ahí donde uno empieza a coger unas actitudes, o más bien a coger el empeño para poder realizar una competencia al 110%. Y por eso yo quiero compartirles, o más bien hacerles una pregunta, así, para que cada uno se la conteste. Es de, ¿qué es lo que les alienta? ¿Qué es lo que les da la fuerza? ¿De dónde les sale el ánimo realmente para despertarse cada mañana y trabajar por lo que quieren? ¿Y realmente esas capacidades que usted tiene las está aprovechando bien? ¿O está desperdiciando sus capacidades a tal punto de que, así como pasó pues que perdí el octavo grado, se puede haber una gran pérdida? Y muchas veces entra a jugar sencillamente el espíritu y el alma cuando se trata de desarrollar una capacidad. El espíritu por el cual yo me comunico con Dios tiende a ser muy importante. Tiende a ser muy importante para progresar mi vida, porque el hombre es un ser tridimensional, como pues muchos ya lo hemos escuchado, muchos ya lo hemos oído, y realmente yo no puedo estar 100% bien si no tengo las tres partes bien. A mí me pasaba algo bien curioso cuando yo estaba haciendo el CENETI, pues o sea, a nosotros nos mandaban de jueves a domingo a hacer una obra práctica en Cali, y entonces nos mandaban a vivir en el distrito y pues a evangelizar y a abrir grupos de oración, de acción, los grupos empresariales cerca de la zona. Y a mí me pasó algo bien curioso, porque primero, de todos mis compañeros,
mi distrito fue el único distrito que no tenía internet. Entonces durante los 6 meses yo nunca jamás tuve internet. Y entonces, mientras todos mis compañeros siempre llegaban diciendo es que hablaron con tal persona, es que estaban hablando por Skype, es que, mejor dicho, subieron una foto re chistosa, yo jamás tuve eso porque en mi distrito no había internet. Y entonces, mejor dicho, eso uno a qué lo lleva. Realmente, o sea, es cuando uno se da cuenta que el internet es como una gran distracción para uno. Y entonces yo me puse con mi compañero y con una señora, con una líder de jóvenes que estaba en ese ministerio. Nos pusimos a evangelizar prácticamente todo el viernes, todo el día, y los sábados todo el día, a excepción del horario de la reunión, e incluso los domingos, que se suponía que era el día de descanso de uno, y ese día uno tenía derecho a no hacer nada, también nos pusimos a evangelizar, pues porque ¿cómo descansa uno si no hay nada para hacer? Entonces, realmente ahí es cuando nos pusimos en la tarea de trabajar. Y pues en lo personal nunca me he considerado pues como de abrir grupos de oración para que esos grupos de oración remitan al distrito. Siempre yo tuve un grupo de oración pues en el colegio, pero realmente, o sea, la gente incluso se iba a otro distrito, el cual, o sea, estaban más cerca del barrio de ellos. Nunca les dije como no voy a hacer el distrito y nos vemos allá. Pero en este caso fue muy distinto. Pues porque como esa era la tarea, esa era la obra práctica que se tenía que hacer, pues nosotros sencillamente trabajamos a eso. Abrimos 2 grupos empresariales, abrimos un grupo de oración, abrimos un grupo de acción en unas canchas, pues en las piscinas olímpicas. Había un deporte de waterpolo y todo el club de waterpolo pues teníamos el grupo de acción ahí. Y me puse a trabajarle a eso y de verdad, o sea, se pasaron los 6 meses, se pasaron pues el tiempo. Y cuando ya se terminó todo el CNT, pues yo me puse obviamente a preguntarme cómo te fue con la obra práctica, si te fue bien, cuánto sacaron. Y todo el mundo le respondía a uno, le contestaba, no, mira que, o sea, nosotros abrimos 2 grupos de oración y hasta ahí. Nosotros abrimos llevamos tantas personas del distrito y ya. Y cuando yo me ponía a ver con pues nuestra obra práctica con mi compañero, realmente nosotros habíamos abierto más de 5 grupos, nosotros habíamos llevado como más de 40 personas al distrito y todo había sido sencillamente porque no tenía internet. Y, o sea, y ahí entonces yo decía, pues, o sea, no es tan solo la falta o la carencia de eso de no tener nada que hacer porque no había televisor, pues los líderes no vivían en ese distrito, no había radio, no había internet, no había, mejor dicho, no había luz, no había internet. No, prácticamente, o sea, en ese distrito, o sea, como no vivían los líderes ahí, realmente no había mucho, porque, o sea, pues, no había mucho. Y realmente eso me llevó, junto con mi compañero, a sacar las mejores aptitudes, a sacar el mejor desempeño para conseguir y lograr una meta. Pero solo viene una última pregunta en todo esto, de sacar las fortalezas y ser fuerte, ya sea en su campo especial o ya sea en el campo de los que nos rodean a usted. Hay una pequeña pregunta en todo eso, y es: ¿dónde reside la carencia de fuerza? ¿Dónde está donde yo puedo determinar que carezco de fuerza? Y por eso vamos a ver una persona que tenía todas las aptitudes, todas las capacidades y toda la forma de hacer pues cuanta cosa quisiera, pero no supo aprovechar. Vamos a ir a 1 de Samuel, el capítulo 15, del 8 al 11. Si me podrían colaborar, por favor, leyendo del 8 al 11. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl, el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me debes haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis mandamientos. Y se apesadumbró Samuel y llamó a Jehová toda aquella noche. Hasta ahí. Muchísimas gracias. Aquí vemos una persona, pues todos, pues
el rey Saúl fue una persona que tenía las capacidades, tenía las aptitudes, las competencias, tenía la fortaleza para ejercer el mando. Dios le delega como tal el reinado de su pueblo. Y lo que acontece es que sencillamente él no cumple ni la más mínima expectativa de lo que Dios quería para su pueblo. Y pues todavía nos seguimos preguntando, ¿dónde recae la falta de fortaleza? ¿Dónde es que yo me encuentro en un punto donde tengo todo de mi parte y no puedo conseguir nada? O sea, ¿en qué punto yo tengo pues la dedicación, el empeño, la motivación y no consigo nada? Porque es que aquí Saúl ganó la guerra. Aquí Saúl consiguió, pues, por decirlo así, sus buenas reservas para su reino, consiguió más riqueza para su reino, y de alguna u otra forma por encima podemos decir que lo que hizo estuvo bien, porque lo hizo en pos de su pueblo. Pero lo que pasa aquí es con esa pequeña motivación, con ese pequeño aliento que ya habíamos hablado anteriormente, de lo que influye un padre, de lo que influye Dios en ese desempeño diario de dicha persona. ¿Qué pasa? Que una persona siempre está trabajando para mejorar, o pues por lo general, siempre está queriendo mejorar, buscar una mejor estatus, una mejor situación económica, una mejor situación pues, sentimental, pero realmente tiene las capacidades para lograrlo, tiene las competencias para lograrlo. O sea, cuando uno está en el colegio, yo estuve hace poquito, no sé si ustedes sepan, pero en el colegio siempre le dicen a uno, aquí estamos formando personas, y siempre el profesor que quería a uno darle el discurso pues de moralismo le decía, a mí no me importa que usted salga aquí sabiendo muchas matemáticas o mucha materia, lo que fuera, sino que me importa que usted tenga valores y sea una persona. Y siempre le decían eso a uno, y se lo recalcaban, pero el colegio no tenía clases de ética de valores, no tenía clases de nada, pero pues los profesores trataban como de incorporar eso. ¿Qué pasa? Que realmente un sermón, una charla motivacional de una persona diciéndole es que es mejor hacer las cosas así y no así, es que es mejor ir por aquí y no por allá, ¿realmente eso puede motivar a alguien para que salga y adquiera todas las competencias necesarias? O sea, uno sale del colegio y uno sale como persona y apenas entra a la universidad le dicen a uno, aquí lo único que importa son las competencias. Mientras usted más sepa, mejor le vaya. Y dice, ya entendí cómo es. En el colegio me forman persona y en la universidad, pues lo que no me enseñan en el colegio. Entonces, una vez, o sea, pues, yo en este momento estoy estudiando Derecho y realmente siempre le hablan a uno unas competencias. También, pues, o sea, pasé por el diseño gráfico y pues también me hablaron de unas competencias necesarias, pues, para desarrollar en los diferentes campos laborales. ¿Y qué pasa? Que cuando uno le hablan de esas competencias mínimas que uno necesita para adquirir ese trabajo o ese puesto, uno se da cuenta que es que no es uno tratando de adquirir esas capacidades, sino que son más de 1000 personas tratando de adquirir esas mismas capacidades. Y entonces yo me preguntaba, o sea, destacar entre tanta gente que quiere conseguir lo mismo, tiene que ser muy bravo, tiene que ser muy difícil. Y entonces, pues yo me ponía a leer un rato, me ponía a investigar con respecto a lo de pues, las personas, como pues, ya lo habíamos hablado anteriormente, como la sociedad monta a esas personas como las personas más ricas, poderosas y, pues, del mundo. Y en el top 10 por lo general, o sea, cerrado hasta el 5, están 100% personas que trabajaron desde cero. Personas que la camellaron y la sudaron y no nacieron en cuna de oro, como se dice. Ya con las otras 5, sí, obviamente hay personas que nacieron en una posición privilegiada y la mantuvieron. Porque hay muchísimos casos de personas que nacieron en cuna de oro
y no pasó nada. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Es algo bien sencillo y quiero pues que quede muy claro. Mis competencias, mis capacidades y lo que puedo yo lograr, independientemente de toda la sociedad, solo la puedo lograr honrando a mis padres, honrando a Dios y siguiendo realmente como ese código de buena conducta. Y en lo personal, a manera de testimonio personal, solo tengo para decir: a mí nunca me ha ido tan mal en la vida, así que mejor dicho yo diga, o sea, estoy en la inmunda, que cuando por 3 segundos decido no volver al ministerio, le digo a mi papá: no, papá, es que, o sea, sencillamente, a despertar mal, la verdad. O sea, y en estas situaciones es donde yo nunca he podido encontrar, o sea, mayor fallos en todo lo que yo haga, sin importar que tenga las capacidades. Por ejemplo, siempre me pasó que, o sea, me pasó mucho cuando yo estaba presentando diseño gráfico en el primer semestre. Prácticamente yo entregué mis trabajos a tiempo, los hice lo mejor posible, mejor dicho, incluso me pareció muy extraño porque hubo un profesor que todo el semestre me estuvo felicitando. No, David, sus trabajos son un éxito, son re bacanos, son re poderosos, pues. Y mejor dicho, cuando llegué al último corte, al corte final, me dijo: si no saca un 4 o 5, no creo que pase. Y yo, ¿qué? Le dije: profe, pero pues las notas se tienen que. Dice que no, se va a arreglar. Y yo, ¿qué, profe? Pero pues si mis trabajos no son los mejores del salón, pues. Él dice que no. Y yo trataba y por ningún lado me salía, por decirlo así, el éxito de la nota. Pasé raspando las notas y yo decía: yo no entré a la universidad para sacarlo. O sea, para sacarme un 3, un 3, 2. ¿Sabes? En el colegio, pues porque no. Porque era el colegio. Pero pues, o sea, cuando uno ya quería estudiarlo, o sea, cuando uno ya estaba dedicado a sacar las notas adelante, realmente, o sea, yo no encontraba éxito en el tiempo, en la forma en que lo hacía, no encontraba éxito en todo el empuje y las ganas que le metí. Lo único que conseguí fue un descarado 3, 3.2, 3.5 y la mayor nota por allá me quedó en 3.9 y me han dicho, fue la mayor alegría que pude tener. Y yo decía, profesor, ¿hasta qué punto tengo las capacidades, tengo las competencias, doy todo de mí y no sale? ¿Hasta qué punto soy yo? Y hasta qué punto es irme en contra de Dios, irme en contra de todo lo que yo sé, de todo lo que yo creo, de todo lo que yo aspiro y sueño. ¿Hasta qué punto es porque yo esté tratando de mis fuerzas? Y es porque prácticamente Dios me está llevando de sus fuerzas. Y pues hay un último punto que quiero tocar y es esa parte del espíritu se fortalece pues con comunión diaria con Dios, pero realmente esa fuerza que me impulsa a mí a lograr los objetivos, efectivamente, sencillamente viene de un verdadero compromiso, de yo decir, bueno, o sea, tengo en claro lo que significa ser un hijo de Dios, tengo en claro lo que demanda Dios de mí, y la pregunta es, ¿puedo realizarlo? Porque volvamos a los talentos. Dios aquí no le está dando ningún desafío más grande del que cada uno de nosotros podamos superar. Ninguno de los problemas que tenemos es más grande que nosotros, porque está conforme a nuestra capacidad. Pero teniendo en cuenta que ese hombre que le dieron un talento porque tenía la capacidad de administrar un talento, no lo hizo. Podemos nosotros mismos caer en ese error de no lograr algo tan mínimo como que esté a nuestra capacidad. Y es bien importante que el Espíritu, en comunión con Dios,
pueda encontrar un lugar en la vida de uno. Que el Espíritu de verdad pueda obrar en la vida de uno. Porque muchas veces se llega o se cae en el cliché de hacer devocional, de venir a la reunión y, pues como dicen mucho en Cali, puro tilín, nada de paletas. Y que realmente solo sea uno el super cristiano entre los cristianos, y que cuando uno está con las otras personas, uno es un común denominador. A mí me pasa mucho, o pues, más que todo últimamente que estamos en remate de semestre, le pasa mucho a uno, que, o sea, no sé por qué, pero en la introducción de Derecho le preguntaron a cada uno qué creía. Y pues unos dijeron que no creían en nada, unos que por dicho eran protestantes, otros dijeron que eran católicos. Y pues por ende todo el mundo sabía que yo era cristiano. Pero pasó algo bien casual, que en el mismo salón había una niña que no bailaba porque su religión se lo prohibía. Y entonces fue bien charro porque es que yo no tenía ni idea de eso, pero ella ya le había comentado a unos del salón. Y entonces dijeron que iban a hacer una integración, que iban a hacer una fiesta, pero ahorita para lo del remate de semestre, que no sé qué. Y entonces yo llegué y yo le dije, fiesta, díganme de dónde es, y yo aparezco allá, pero es ya. Y mejor dicho, llegué, eso mientras sea para bailar, díganme. Y entonces pasó algo bien curioso, que es que todo el mundo me quedó bien y me dijo, y sí, pero si es cristiano. Y yo le dije, ¿y eso qué tiene? Pues, ¿eso qué tiene? Y es que, y entonces todo el mundo volteó a ver a la otra compañera y le dije, es que no, lo que pasa es que pues, su religión no se lo prohíbe. Le dije, no, mi religión no me prohíbe, hasta donde yo sé mi religión no me prohíbe nada. Todo me es lícito, pero pues no todo me conviene, y bailar me conviene mucho. O sea, sencillamente, o sea, todo el mundo llegaba como a una conclusión muy redundante de, no, este man de qué iglesia será, por allá que es que enseña, que dice. Y yo les dije, no, o sea, en lo personal pues yo no veo ningún problema. Entonces ya a la final le preguntaron a uno la popular pregunta, ¿pero usted fuma y toma? Y yo, no, pues eso yo no lo hago, pero pues, no por eso significa que me vaya a ir a amargar. Y todo el mundo siempre voltea a ver a la otra compañera, pues yo sin querer generar discordia, todo el mundo voltea a ver a la otra compañera, y le terminaron insistiendo a la compañera que por favor, que solo era pues para integrarse, que para pasar el rato. Y la niña se mantuvo en su postura y no. Y realmente yo ahí decía, o sea, uno está apto, uno está capacitado, uno tiene la fortaleza, uno tiene las formas de sacar las cosas adelante. Y hasta qué punto el espíritu que yo tengo dentro realmente sí se puede manifestar entre un ámbito secular, un ámbito general, donde no toda la gente es cristiana y yo puedo, o sea, convivir con esas personas sin tener que generar un choque tan grande de cultura, de decir como, no, es que acá le están, mejor dicho, prohibiendo de todo. Entonces, ahí es cuando uno cae en cuenta. Ser cristiano no es para yo estar allá afuera diciendo, no, es que si usted no cree en Dios no se puede juntar conmigo, es que yo no bailo porque es que eso es pecado, o es para que uno le diga, no, es que ustedes son pecadores y, mejor dicho, deberían limpiarse de sus pecados. No se trata de eso, porque aquí estamos hablando de esa pequeña porción de fortaleza que le da el Espíritu para ser competente. Y a través de esa misma fortaleza, poder realmente mostrar un buen testimonio delante de las personas que determinan si usted es o no competente. Y eso es bien importante, porque ser competente implica más que solo tener la actitud, implica tener la fortaleza y el respaldo de un padre que lo lleve a uno a ser más grande de lo que uno aspira a ser. Y pues, no siendo más, les pido a todos que por favor pues, nos pongamos de pie y nos dispongamos para orar. Escuchas W Conquista. W Conquista.